Hola, bienvenidos a Protestante Digital, a este espacio de entrevistas en el que vamos recibiendo la visita de diferentes personas. Hoy tenemos el placer de contar con José Moreno Berrocal. Él es pastor allí en la iglesia de Alcázar de San Juan y también es presidente de la Comisión de Teología, el Grupo de Teología de la Alianza Evangélica Española. Y nos visita para hablar sobre el último libro que ha publicado Roger Williams, La libertad de conciencia, la separación Iglesia-Estado y el poder democrático. José, muchas gracias por estar con nosotros en el día de hoy. Encantado de acompañaros para poder hablar un poco de Roger Williams. Pues sí, porque aunque sea un personaje que históricamente pues tiene su relevancia, creo que es un gran desconocido y la verdad es que va a ser muy interesante este rato de charla, yo creo, para poder introducirnos en este personaje. Ya podemos decir y recordar que este libro que has escrito se encuentra disponible se ha publicado por medio de la editorial Andamio, así que aquellos que estén interesados en poder adquirirlo o conocer un poquito más, pues pueden visitar la página web de Andamio o también solicitarlo en cualquier librería. Así que, José, lo primero sería que nos contaras un poco por qué Roger Williams, qué fue lo que te atrajo de este personaje, por qué te interesaste por él y por qué has escrito este libro. Muy bien, bueno, pues podría hablar incluso de algo cronológico, es decir, a lo largo de la vida, pues tú vas oyendo hablar de ciertos personajes. Recuerdo, pues, en primer lugar, cuando estuve en Ginebra, en el muro que se conmemora la Reforma Protestante del siglo XVI, me llamó la atención esta figura que estaba ya allí de Roger Williams, pero realmente no empecé a profundizar en el personaje, sino hasta el tiempo que estuve en el seminario en Inglaterra, donde empecé a leer acerca de él. Y enseguida me llamó la atención que un personaje que había tenido una influencia tan importante con respecto a estos temas, ¿no? La libertad de conciencia, la separación Iglesia-Estado y el poder democrático, realmente no fuera muy conocido. No solamente es que aquí no le conocíamos en nuestro mundo, sino también incluso en el Reino Unido no era tan conocido. Entonces me puse a indagar sobre él a lo largo de los años y finalmente, pues, en contacto con un pastor amigo mío que se llama Mostin Roberts, que ha escrito recientemente una biografía sobre él, sobre Roger Williams, pues pensé que también sería algo interesante de poder traerlo al castellano, sobre todo teniendo en cuenta que no bastaba, en mi opinión, simplemente hacer una traducción de alguna biografía británica, ¿no? O norteamericana, ¿no? Porque realmente luego he mirado, ¿no? Como incluso la Universidad Española sí que había trabajado la obra de Roger Williams y me parecía realmente que era importante que un público más amplio entre nosotros pudiera conocer. Por tanto, siempre me ha gustado, la verdad, indagar en personajes que no son tan conocidos y sin embargo han sido determinantes para entender nuestro mundo actual. ¿Mm? La verdad es que es muy interesante acercarnos a este libro para poder conocer la historia de Roger Williams. En el libro no solo cuentas, digamos, no es un acercamiento solamente biográfico, sino que también te acercas mucho a su pensamiento y como ya nos señala el título, ¿no? Estos tres temas que están tan relacionados, libertad de conciencia, separación iglesia-estado, poder democrático. Pero claro, todo esto se desarrolla en un contexto, porque cuando hablamos de estos conceptos, a lo mejor alguien puede estar pensando, bueno, ¿esto qué sería en el siglo XIX, siglo XX? No, no, estamos en el siglo XVII, ¿no? Y en este caso, una persona, Roger Williams, que vivió parte de su vida en las colonias británicas en América, lo que actualmente es Estados Unidos. Y allí parece que daba comienzo un nuevo mundo, ¿no? Se está abriendo como un nuevo espacio. ¿Cuáles son las circunstancias que le llevaron allí a Roger Williams? Bueno, yo creo que justamente esto es lo que explica al personaje, la razón por la que abandona Inglaterra juntamente con Mary, su esposa, es la cuestión de conciencia. En realidad, en Inglaterra en ese momento había muchas personas que no podían vivir en libertad siendo fieles a su propia conciencia. Por tanto, cuando hablamos de la emigración de tantos y tantos de personas que se les conoce como los puritanos, a lo que entonces eran esas colonias británicas en América, lo que hoy en día, como decías, es Estados Unidos, tiene que ver con esa libertad de conciencia. Muchas veces pensamos que las personas van de un sitio para otro simplemente por cuestiones económicas, pero en el caso de los puritanos es muy interesante como era una cuestión de conciencia, de poder encontrar un lugar en el que uno no fuera obligado
a servir a Dios conforme a lo que una mayoría de personas pudieran pensar. Por tanto, incluso ese tiempo en América que comienza con su emigración allí, pues está explicando lo que es realmente a la persona. Es esa búsqueda de la libertad de vivir de acuerdo a los propios principios que su propia conciencia está atada a los mismos. Ujú. Claro, porque luego hablaremos un poco sobre ello, pero cuando salen de Europa es porque justamente en Europa no solo hay una presión en el ámbito católico, sino también en el ámbito del anglicanismo, ¿no? El ámbito protestante. Digamos que lo de la libertad de conciencia en aquel momento no se había llegado a desarrollar. Y incluso Williams, cuando va a Estados Unidos, va a tener problemas para establecerse en un lugar, ¿no? Porque hay algunas de sus ideas que él empieza a compartir que también parece que le hacen a alguien un poco incómodo. Cuéntanos cómo fueron esos primeros momentos de Williams en Estados Unidos, en lo que aquel momento eran las colonias británicas. Sí, lo que comentas es muy interesante porque efectivamente cuando Williams llega a América se da cuenta de que aquellos que precisamente han huido de Inglaterra buscando esa libertad de conciencia, una vez que se han encontrado allí en América, pues no están tan dispuestos a conceder una completa libertad de conciencia a todos aquellos que disienten de su propio pensamiento. Entonces encontramos que Williams desde el primer momento es fiel a sus propios principios y está mostrando lo que son los errores de la cristiandad, que todavía en ese momento pues estaban siendo arrastrados por, como decías, aquellos que venían de Inglaterra. El hecho de que podamos poner al mismo nivel pues lo que es la Iglesia con el Estado, que el Estado pueda tener algún tipo de influencia en la Iglesia, o que sea la Iglesia misma o cualquier iglesia la que pueda imponer a una persona simplemente por ser ciudadano de un cierto Estado, pues una determinada manera de pensar o de actuar. Entonces, él tiene esos problemas precisamente porque desde el primer momento está diciendo que esto no puede ser así, que es necesario que haya esa completa libertad de conciencia. Y es verdad que en la América puritana la coacción de la conciencia no fue tan grave como ocurrió en los países católicos romanos con la Inquisición, que llevaban a las personas a las hogueras tantas veces, sino que había este recurso al exilio o al destierro, que es realmente lo que acaba sufriendo y lo que va a estar detrás de la fundación finalmente del estado de Rhode Island, un paraíso para todos aquellos que están buscando esa libertad de conciencia. Ujú. Otro de los puntos interesantes que comentas en el libro es que Williams se acerca también a los nativos, a los indios, que en aquel momento pues tenían también pues disputas con aquellos colonos que estaban llegando. Y bueno, es una historia que hemos visto muchas veces también reflejada en el cine, a veces con mayor o menor acierto. Pero en este caso sí que encontramos en Williams una actitud que está muy lejos de ser la del conquistador, sino más bien al contrario, ¿no? ¿Cuál fue la actitud que tomó Williams hacia las personas que ya vivían allí, hacia los nativos americanos? Bien, en el trato que trae con respecto a los nativos americanos vemos la robusta teología bíblica que tenía Roger Williams, porque realmente es capaz de reconocer esas doctrinas que enseña ya la Escritura, que podríamos denominar la ley natural o la gracia común, incluso el hecho de que todo ser humano tiene una conciencia, como dice el apóstol Pablo en Romanos en el capítulo 2, que nos dice lo que está bien y lo que está mal. Entonces, desde ese punto de vista, y además una persona que le gustaban los idiomas y pudo enseguida relacionarse con los nativos aprendiendo su lengua, vemos que hay un respeto exquisito por ellos, ¿no? Vemos que no tiene una actitud condescendiente, una actitud paternalista hacia ellos, sino que realmente los trata como iguales. Esto llama poderosamente la atención. Incluso a sus propios compatriotas les dice, bueno, pues si queréis instalaros por aquí, aquello causó un gran escándalo entre algunos, pues tendréis que comprar las tierras, ¿no? Porque aunque penséis que no, porque es otra forma de entender la propiedad, los nativos saben perfectamente cuáles son los límites, ¿no? De su propio territorio. Entonces no penséis que aquí simplemente podéis estar por encima de ellos, ¿no? No, al contrario, tenemos que tratarles como lo que son, seres humanos creados, al igual que nosotros, a la imagen y semejanza de Dios. Y es muy interesante, ¿no? Como los nativos acaban desarrollando una gran confianza en Williams, hasta el punto incluso alguna vez de decirle, pues lo que nos da mucho miedo es que estos que están recién llegados quieran imponernos su religión, ¿no? Su forma de entender el mundo.
Y Williams ciertamente les defiende en ese sentido. Lo que aboga Williams, por cierto, es que se debe llevar el Evangelio a todo ser humano, pero siempre respetando la conciencia de esas personas. Es decir, no se puede imponer la fe a nadie. Al contrario, lo que hay que hacer es simplemente instruir a la fe cristiana y que estas personas sean las que tomen esa decisión acerca de creer o no creer. Por tanto, incluso la manera en que se relaciona con ellos a la hora de llevarles el Evangelio, hablarles de Jesucristo, pues está mostrando la realidad de esos principios que tienen en cuenta pues que solamente el Espíritu de Dios finalmente es el que puede obrar en las personas, pero que lo hace por medio de argumentaciones, no por obligación, no porque forcemos a nadie a creer. Por tanto, es un modelo hasta nuestros días de cómo debemos relacionarnos con todo tipo de personas. Ujú. Muy interesante, la verdad, ver este acercamiento original para la época en la que él estaba, que luego evidentemente parece tan evidente, pero que desde luego hubo personas que necesitaron desarrollarlo para que luego los demás se dieran cuenta de la importancia, ¿no? De este respeto hacia la conciencia del otro. Y desde luego que Williams también lo pasó mal por esto, hubo cuentas en el libro, ¿no? Hay una parte interesante en la que él incluso tiene que escaparse, tiene que estar incluso varias semanas al menos en el bosque refugiado, ¿no? Pero luego, bueno, digamos que consigue establecerse en lo que sería Rhode Island. Y allí sí que tiene una influencia importante en lo que se va a desarrollar, podríamos decir, una primera democracia. Cuéntanos un poquito lo que ocurrió allí y qué papel tuvo Williams. Bueno, Williams ciertamente al final es alguien que no solamente tuvo una serie de ideas que han tenido realmente una influencia hasta nuestros días, sino que fue alguien que pudo incluso en la práctica desarrollar esas ideas, ¿no? Y es sorprendente que realmente existiera un estado como Rhode Island en el que fuera posible pues vivir de esta manera. Realmente Rhode Island es concebido como un refugio, estas son las palabras que se usaban entonces, para las conciencias atormentadas. Tantas y tantas personas que estaban siendo perseguidas en tantos lugares del mundo. Por ejemplo, es curioso, ¿no? Como incluso fue un refugio para personas que tenían ese trasfondo judeo-converso y que podían ir a un sitio como este en el que nadie les iba a molestar por su fe o su falta de fe. En ese sentido, pues fue un estado paradigmático y de alguna manera esto es lo que está detrás pues, de lo que fue la idea de América, ¿no? Como ese paraíso de libertad. Y es interesante, ¿no? Cómo veían Rhode Island sus enemigos, ¿no? Decía que son palabras también literales, que era una letrina, ¿no? La letrina de América, Rhode Island. Pues claro, porque había personas que tenían la libertad de tener un pensamiento distinto al de la mayoría. Sin embargo, en nuestro mundo actual, es lo que debemos ver que es realmente adecuado, ¿no? Entonces, lo que entonces fue un escándalo para tantos y tantos que existiera un estado como Rhode Island con esa libertad de conciencia, es algo que hemos visto en la providencia de Dios, que es el momento adecuado en el que nos encontramos. Ujú. Muy interesante cómo se empieza a abrir en ese sentido el camino a una democracia, ¿no? Y también otro aspecto que está muy relacionado, ¿no? Porque has hablado, ¿no? De un poco del poder, de la libertad de conciencia y la separación iglesia-estado, porque en aquel momento realmente no estaba muy clara esa definición de separación, de hecho estaba bastante unido. Incluso lo podemos ver hoy en día en otros países actualmente, ¿no? Sobre todo en otras, digamos, no de herencia protestante, sino pensando pues, en otras tradiciones, ¿no? En otras culturas, donde realmente la separación esta todavía no ha llegado a establecerse. Bien, tenemos que darnos cuenta que Roger Williams realmente es un heredero, en ese sentido, de lo que fue la reforma protestante del siglo XVI. Y es además un puritano, ¿no? Aunque algunos puritanos no estuvieran de acuerdo con él, finalmente yo le califico como el puritano de los puritanos, porque es el puritano que realmente lleva hasta sus últimas consecuencias lo que realmente significa tomarse en serio lo que enseña la palabra de Dios sobre estas cuestiones, ¿no? Pero a lo que voy es que realmente en la reforma se pone la base porque se hace la distinción que existe entre la potestad civil y la potestad religiosa. Hasta entonces esto estaba mezclado. Muchas veces es que
nos damos cuenta de la mezcolanza que había de potestades en la Edad Media y cómo se inmiscuían unos poderes civiles en la Iglesia y la Iglesia a su vez tenía una influencia desmedida, incluso de dominación sobre el Estado, realmente entre ellos, ¿no? Tenían esa mezcolanza. Entonces la reforma lo primero que hace es simplemente distinguir, ¿no? Que nos parece lo más normal del mundo, pero que tuvo una gran lucha. Entonces, desde esa base, de esa distinción, los puritanos dan un paso más y hablan de la separación de la Iglesia y del Estado. Esto significa que el Estado tiene que mantener una neutralidad en el campo religioso. Significa que el Estado no puede inmiscuirse en las cuestiones de la Iglesia, pero también significa que justamente la Iglesia tampoco puede esperar que el Estado tenga que aceptar todos sus postulados eclesiásticos, sea la Iglesia que fuere, como parte de lo que signifique formar parte de ese Estado. Por tanto, lo que hace Williams en Embrión, en Rhode Island, es realmente lo que configura nuestras sociedades modernas y como tú mencionabas, pues lamentablemente hay tantos y tantos lugares del mundo donde incluso no hay esa distinción y mucho menos esa separación entre lo que llamamos iglesia-estado. Cuando hablamos de iglesia, obviamente no estamos hablando de de una iglesia en particular, sino estamos hablando del concepto religioso, ¿no? De que una determinada idea religiosa tenga no tenga esa distinción de lo que es una potestad civil. Ujú. Evidentemente, estamos hablando de conceptos, como vemos, que se van interrelacionando y también hemos hablado ya, ¿no? De cómo todo esto pues, procede de un entendimiento de Williams de la Biblia, de lo que la Biblia enseña y cómo se tiene que llevar a cabo, ¿no? Es interesante esa reflexión que Williams hace. Y desde luego ejemplar para nosotros también. Y en cuanto al ejercicio del poder democrático, ¿cómo defiende Williams esa participación democrática? Es decir, el hecho de que todas las personas puedan participar de alguna manera en lo que serían los asuntos de gobierno, es algo que también es innovador. Pues sí, la verdad es que en su época fue un gran escándalo, ¿no? Que una persona que no tuviera una determinada idea religiosa, en la de la mayoría de las personas, ya fuera en la América puritana, ya fuera en la anglicana, inglesa o ya fuera en cualquier otro contexto europeo, pues realmente pudiera tener la misma influencia política, ¿no? Que aquellos que forman parte de la mayoría. Entonces, vemos como tú muy bien estás mostrando que todos estos principios están interrelacionados. Pero nuevamente esto hunde sus raíces en lo que es la Reforma Protestante del siglo XVI, porque con ese concepto que se redescubre entonces, precisamente porque se pone de manifiesto lo que es el mensaje de la Biblia, lo que se llama el sacerdocio universal de todos los creyentes, es decir, que cualquier persona, enseña el Nuevo Testamento, tiene un acceso directo a Dios. No necesitamos ningún otro mediador para hacerlo. El único es el nuestro Señor Jesucristo. Entonces, a los ojos de Dios, todos somos sacerdotes. Todos y cada uno de nosotros tenemos ese privilegio de acercarnos a Dios por medio del Señor Jesucristo y esto es lo que al final está detrás de esta idea democrática, porque si yo puedo venir con completa igualdad con otra persona delante de Dios, pues también puedo, si lo puedo poner de esta manera, elegir a mis propios gobernantes. Y por tanto, lo que se nos está trayendo es esa completa igualdad que tiene todo ser humano y que es la base finalmente pues, del poder democrático. No por tener una serie de ideas, tengo yo más poder o autoridad que otra persona, sino que hay un respeto absoluto por toda conciencia delante de Dios. Ujú. La verdad es que es interesante pensar, ¿no? en cómo se desarrolló Williams en este contexto, que era complicado, como vemos, pero digamos que fue adelante, ¿no? Como decías tú, pudo ponerlo en práctica y realmente, como decíamos ahora, estos conceptos que a veces damos por sentado, no siempre han estado ahí y quizás no siempre van a estar ahí. ¿Qué piensas sobre si pueden correr peligro en la actualidad? Es decir, ¿podemos en algún momento asomarnos a perder este ejercicio del poder democrático? O incluso, bueno, evidentemente siempre esto es un sistema que tiene que perfeccionarse. Ni siquiera ahora mismo podemos decir que estemos en España en un estado perfecto de desarrollo de estos tres conceptos. ¿Cómo lo ves? Bien, en la última parte del libro precisamente busco poner de manifiesto que estas luchas
son luchas que tantas veces se repiten en cada generación. Es decir, no podemos dar por supuesto estos grandes principios que han permitido pues la convivencia de las sociedades occidentales hasta un cierto grado y el desarrollo que hemos tenido en nuestra parte del mundo. Y además hay muchísimos otros lugares que ya hemos he mencionado, pues en los que no existe en absoluto esta concepción de lo que es la libertad de conciencia, separación de Iglesia-Estado o el poder democrático. Por tanto, tenemos que estar alertas ante esa realidad, porque es difícil muchas veces darnos cuenta de que nuestra conciencia no puede imponerse sobre la conciencia de otro, ¿no? Yo puedo pensar que tengo la razón, pero eso no significa que yo pueda imponer lo que considero que es la razón sobre otra persona. Y muchas veces también olvidamos que nuestras propias ideas personales pues no se pueden imponer a todos los ciudadanos de un cierto estado, aunque a nosotros nos parezcan las más correctas del mundo, ¿no? Y tantas veces también, muchas veces miramos, ¿no? Y decimos, bueno, mi voto vale lo mismo que el de otra persona que piensa de otra manera distinta. Pues sí, la verdad es que tiene que ser así, ¿no? Yo no estoy de acuerdo con sus ideas, pero su voto vale exactamente igual que el mío. Por tanto, tenemos que hacer una labor, si lo puedo decir así, pedagógica constantemente, de mostrar que es así como debemos comportarnos, porque al final, como mencionabas también, pues esto es lo que nos enseña la misma escritura, la misma palabra de Dios que nos habla de estos principios como teniendo un origen en la misma palabra de Dios. Ujú. Sí, has hablado ahora de algunos de esos conceptos, ¿no? Estaba viendo ahora el libro cuando hablas también de que el concepto del hombre caído, de que realmente todos somos malos y vamos a tender al mal, es el que está detrás de esa separación de poderes también, porque realmente no podemos fiarnos de nosotros mismos. Y la verdad es que estamos en un mundo en el que cada vez está peor visto, ¿no? Decir esto, decir que realmente todos somos malos. Pero es bueno tenerlo en cuenta y que eso está en el fondo de esa separación de poderes, de que realmente podamos los poderes estar separados y se vigilen unos a otros, porque realmente de nadie podemos fiarnos, entonces todos tenemos que estar de alguna manera pendientes y dar cuenta, ¿no? A otros de lo que estamos haciendo. Quizá, bueno, hemos hablado de muchos temas y habría mucho más que hablar. Evidentemente, esto simplemente es un aperitivo, digamos. Aquellos que Mm. quieran adquirir el libro van a encontrar aquí seguro que mucho para pensar también y para poder desarrollar su pensamiento. Lo recomendamos realmente. Quizá, José, para terminar, la última pregunta es hablando sobre los evangélicos y la participación en política. Aquí en España vemos pues que hay quizá un momento de mayor participación, empieza a haber también interés de personas que están también entrando en política, también fundando otros partidos políticos. ¿Qué patrones podríamos aprender de Roger Williams para esa participación más activa en la vida pública? Sí, yo nuevamente creo que si miramos la historia de lo que es el movimiento evangélico, por llamarlo de alguna manera, encontramos tanto en los reformadores como en los mismos puritanos, y en este sentido Roger Williams no es ninguna excepción, realmente lo que es la primacía del interés público sobre el interés privado. Esto es muy curioso de observar, que realmente ellos concebían el servicio público como realmente un sacrificio, un esfuerzo a favor de todos. Al final, la política tiene que ver con aquello que es para todos, ¿no? Entonces, yo creo que esto es fundamental, ¿no? Que se pueda concebir la política como un servicio, ¿no? Como una búsqueda del bienestar de todos. Y esto es fundamental en lo que podríamos decir la tradición protestante. Al mismo tiempo, basándose en lo que sería la igualdad de todos ante la ley. No existen personas que estén por encima de la ley, sino que todos somos iguales delante de la ley. Y también, como lo vemos en el caso de Williams, muy particularmente, pues los derechos que yo quiero para mí no se los puedo negar a los demás, ¿no? La inconsistencia, ¿no? Como mencionaba anteriormente, de tantos y tantos que habían huido de Inglaterra porque les perseguían por causa de conciencia y luego persiguen a otros también porque no están de acuerdo con ellos. Entonces, Williams sí que es totalmente consistente. Entonces, para nosotros, si nosotros queremos derechos, pues también tenemos que estar dispuestos a concederlos a otros, aunque no estemos de acuerdo
con muchas de sus ideas, ¿no? Pero esto es lo que implicaría, a la luz de Roger Williams, pues ese desempeño, si lo puedo decir así, político en nuestros días desde una perspectiva protestante, una perspectiva bíblica. Pues José, muchísimas gracias por estar con nosotros en el día de hoy. Creo que hemos tenido una conversación muy agradable y esperamos que en otras ocasiones podamos seguir hablando de estos temas que son, yo creo que muy interesantes y muy pertinentes para la actualidad, para nuestra manera también, como decíamos ahora, de participar en la vida pública, que es algo tan importante también y que recomendamos hacer, que no nos quedemos tampoco aislados, sino que, como hizo Roger Williams, ¿no? Que estemos dispuestos a aplicar aquello que aprendemos de la Biblia en nuestra vida diaria y también en la esfera pública. José, muchas gracias por este ratito con nosotros en Protestante Digital. Bueno, encantado de haber pasado este rato tan agradable con vosotros, mirando lo que es Roger Williams y lo que es el mensaje de la Escritura. Aquellos que nos han seguido hasta ahora les damos también las gracias y les emplazamos para una nueva entrevista. Ya saben que de vez en cuando, casi cada semana, estamos teniendo nuevos entrevistados aquí en Protestante Digital. Que Dios les bendiga.